¿Qué tal? Saludos. Mi nombre es Daniel López Soriano, alumno del grupo 2609 de Epidemiología Veterinaria, y el día de hoy les voy a presentar el trabajo titulado Brucelosis canina, el cual se trabajó en conjunto con Josué García Mayo y Sergio Palomares Baena del grupo 2607. Entonces, para comenzar a hablar sobre la brucelosis canina, vamos a identificar cuál es su historia natural de la enfermedad, es decir, vamos a comenzar hablando de su tríada epidemiológica. Como ya sabemos, la tríada epidemiológica consta de tres principales vertientes, en donde encontramos al agente, al hospedador y al medio ambiente. En cuanto al agente, eh, el, en este caso el agente es de origen bacteriano, es una bacteria del género Brucella. El género Brucella se caracteriza por mm, tener una gran afinidad hacia sus hospedadores, aunque no se descarta que pueda afectar a diferentes especies. Entre las principales especies de Brucella, en orden de patogenicidad, encontramos a Brucella abortus, que afecta a los bovinos, Brucella melitensis, que afecta principalmente a las cabras, y Brucella suis, que afecta a los cerdos. Posteriormente a estas tres principales especies, que son las más patógenas, encontramos otras especies de Brucella, como son Pinipedialis, Brucella seti, que afectan a mamíferos marinos, y precisamente a Brucella canis. Brucella canis se caracteriza por crecer a temperaturas que van entre los 37 grados centígrados con una atmósfera aeróbica, aunque suelen crecer mejor en condiciones de microaerofilia. Expresan colonias rugosas sumamente mucoides, y bueno, vamos a profundizar un poquito más adelante. En cuanto al hospedador, pues encontramos que tenemos principalmente al perro, aunque también logra afectar a algunos carnívoros silvestres y al humano. Y en cuanto al medio ambiente, podemos determinar diferentes factores como son el hacinamiento, las temporadas, y bueno, vamos a hablar un poquito más a profundidad de cada punto a continuación. En cuanto al agente, el agente es, ya dijimos, una bacteria que es una bacteria gram negativa con una morfología cocobacilar y medidas aproximadas que van entre 0.3 y 0.5 micrómetros de ancho por 0.5 a 1.5 micrómetros de largo. Es una bacteria que no es porula y tampoco posee un flagelo, es decir, no está asociado con movimiento verdadero o flagelar. En los cultivos o en sus aislamientos, encontramos que expresa colonias que van desde el 1 a 5 milímetros, y estas colonias tienden a ser demasiado mucoides, demasiado rugosas, debido a la alta cantidad de antígeno somático O que expresa en su pared. En cuanto a los hospedadores, la infección natural está descrita principalmente en los perros, los cuales son su principal objetivo, su principal hospedador. Originalmente se creía que la infección solamente se daba en perros de raza Beagle, debido a que hace muchos años en Estados Unidos se tenía un criadero precisamente de Beagles en donde se presentaban abortos enzóticos o episóticos. Entonces se comenzaron a estudiar a estos animales, se logró aislar la bacteria y ahí fue cuando se descubrió Brucella canis. 8 años después, en la Ciudad de México se realizó un estudio en el cual se realizaron pruebas serológicas y aislamientos por hemocultivo de diferentes perros, tanto de criaderos como perros callejeros,
fueron un aproximado de 500 perros muestreados, y en esta investigación se determinó precisamente que Brucella canis o la brucelosis canina estaba ampliamente distribuida entre los perros de la Ciudad de México y su periferia. En cuanto a otros mamíferos domésticos, tenemos a los bovinos y a los cerdos, los cuales se consideran resistentes, es decir, la infección no, no suele darse en estas especies. Y aquí está un punto muy importante. Brucella canis se consideraba, bueno, algunos investigadores consideraban que no era una especie aparte, sino que era un subtipo de Brucella suis, debido a que se parecía demasiado genéticamente y fenotípicamente a los biotipos 3 y 4 de Brucella suis. Sin embargo, pues Brucella canis no afecta a los cerdos, entonces esto apoya el hecho de que sea una especie diferente, una especie aparte. En cuanto a los animales silvestres, tenemos al zorro rojo, al lobo, tenemos otros carnívoros, principalmente son de la familia Canidae, aunque hay otros también afectados como son el gato montés. Sin embargo, se tiene muy pocos reportes sobre brucelosis canina en animales o carnívoros silvestres, debido a que bueno, las pruebas serológicas no siempre son eficaces por características que vamos a ver más adelante, y lo difícil que puede resultar el aislar esta bacteria en un cultivo a partir de sangre, por ejemplo. La infección experimental ha sido descrita demasiado, está muy bien reportada en animales de laboratorio como son el ratón y el conejo, aunque también se tiene infecciones experimentales en borregos, en los cuales necesita una dosis de más de 2 millones de bacterias para poder desarrollar una infección experimental, y esta va a ser muy leve. Entonces realmente no los afecta tanto. También se ha descrito en primates no humanos, que son un par de monos, macacos, en los cuales también pues, se ha reportado la infección experimental, aunque el cuadro de nuevo es muy, muy leve. Las condiciones clave para su esparcimiento. La brucelosis canina tiende a ser como por periodos asociados a la temporada de reproducción de los animales. ¿Por qué? Porque es una bacteria que tiene un tropismo demasiado alto por los tejidos del aparato reproductivo. El hacinamiento también es un punto clave, es decir, que en qué grado de contacto tienen los animales entre sí, y esto está asociado principalmente pues, a los mecanismos de eliminación de la bacteria que se encuentra en un animal infectado. Las condiciones pobres en higiene, que son asociadas principalmente a no recoger las heces, no limpiar la orina. En este caso, por ejemplo, que vemos restos de una placenta, el hecho de no recogerlos, no limpiarlos, no desinfectar el área, es una condición clave para esparcir a Brucella canis. En cuanto a su cadena epidemiológica, sabemos que consta de 6 principales eslabones, que son el agente causal, del cual ya hablamos, el reservorio, la puerta de salida, el mecanismo de transmisión, la puerta de entrada y el hospedero susceptible. Entonces vamos a comenzar a hablar un poquito sobre estos diferentes eslabones. Ok, el reservorio. En cuanto al reservorio, tenemos que el principal o el único reservorio que tenemos es el perro. ¿Por qué? Porque es el único en el cual Brucella canis puede perpetuarse realmente. También se podría hablar sobre reservorios en carnívoros silvestres. ¿Por qué? Porque la bacteria es capaz de
de replicarse en ellos y después contagiarse. Sin embargo, no tienen tanta importancia como el perro debido a que los casos, la incidencia en animales silvestres es mucho menor y debido a que el perro pues tiene una población canina extremadamente grande que va en aumento, lo cual participa en perpetuar a esta gente. Según datos de INEGI, en su reporte de 2015-2016, la población canina de la Ciudad de México se encuentra, está demasiado, es demasiado grande y además presenta un crecimiento del 20% anual. Ok, en cuanto a los mecanismos de transmisión, puerta de entrada y puerta de salida, tenemos que, bueno, su principal vía de salida son restos fetales, fetos abortados, se elimina también en la leche y en el calostro, en las placentas que son expulsadas y en el semen y descargas vaginales. El mecanismo de transmisión tiende a ser principalmente vía oral. En este caso hay una foto del alimento, pero no se transmite realmente por el alimento, sino solamente queremos representar que es transmisión vía oral. ¿Por el consumo de qué? Por el consumo de leche, por ejemplo, en caso de que la madre esté eliminando la bacteria en la leche, por el consumo el consumo de placentas infectadas, el consumo de restos fetales infectados, eh, por descargas vaginales y por el seno. También se reporta que puede transmitirse debido al contacto con la orina. Sin embargo, este mecanismo de transmisión no es tan importante debido a que Brucella canis no se elimina tanto en la orina como otras especies de Brucella. Sí puede llegar a ocurrir, pero no es su principal vía de salida y por tanto su principal mecanismo de transmisión. Y bueno, la última es vía venérea por contacto sexual, debido, pues, por ejemplo, el semen, si está infectado, al momento de entrar en contacto con la hembra, pues va a producir una infección. Hospedadores susceptibles. Entonces, los hospedadores susceptibles son principalmente carnívoros, que en este caso pueden ser domésticos, como el perro, el cual es el principal hospedador susceptible, y pueden haber carnívoros silvestres como el zorro rojo, el lobo, el macaco, el gato montés. Importancia, también es capaz de afectar al humano, es decir, es una zoonosis. A pesar de que la enfermedad es un poco menos agresiva, más leve en los humanos, es importante no descartarla como un problema de salud pública debido a dos principales características, o factores más bien. El aumento de la población canina, especialmente de perros callejeros, y debido al contacto que se tiene con estos perros. Es decir, entre más perros hay, es más probable que estemos en contacto con ellos. Generalmente en las familias pues hay una mascota y el hecho de estar en contacto directo y constante con el animal es lo que puede generar esta infección. Aunque hasta ahora los reportes de infecciones en humanos son principalmente por personas que trabajan en laboratorios, personas que trabajan con Brucella canis, que no se protegen adecuadamente y entonces al estar expuestos a dosis masivas, que son las que se utilizan para los experimentos, para la infección experimental, pues entonces los individuos tienden a adquirir esta infección. Patogenia. Ok, como ya describimos, la principal vía de entrada es oral. Brucella canis, una vez que entra en contacto con las mucosas, las atraviesa eh, e infecta a los macrófagos, las células de defensa del cuerpo. Sí, Brucella es uno de estos agentes que se burla del sistema inmune porque literalmente
es el sistema inmune el que es infectado en primera instancia y además la bacteria se replica dentro de ellos. Pero, característica importante, Brucella infecta al macrófago sin alterar sus características, sin alterar su función. Una vez infectados, pues se genera una primera bacteremia, entre comillas. ¿Por qué? Porque Brucella es un agente intracelular, es decir, se encuentra dentro de la célula más que dentro de la sangre. Y bueno, esta bacteria usa al macrófago como un taxi, el taxi que lo va a llevar primero a los linfonodos regionales, los que estén más cerca del sitio de infección. Y es precisamente en estos linfonodos en donde se va a diseminar a más células y se va a replicar, a tal punto que va a generar una segunda bacteremia, en la cual se va a distribuir esta vez a todo el organismo, teniendo un tropismo especial por órganos del sistema retículo endotelial, como lo son el vaso y el hígado, generando esplenomegalia y hepatitis focal, que puede ser multifocal y que puede generar algunos granulomas. Y bueno, también tiene un especial tropismo por los tejidos del sistema reproductivo. Y aquí es donde podemos hablar de infecciones tanto de machos como de hembras. En los machos, pues va a afectar principalmente a los testículos, produciendo orquitis, y en las hembras va a producir abortos. Es el principal signo de enfermedad. Eh, Otros órganos pueden ser afectados, como la médula ósea, pero en mucha menos cantidad. Y el pulmón. En el pulmón también puede afectar al sistema nervioso, aunque en estos últimos dos generalmente se describe en el feto. La infección de los pulmones que causan neumonía intersticial y en el feto que afecta al cerebro, que ocasiona meningitis o algunas encefalitis, se da principalmente en los fetos y es lo que causa la muerte embrionaria. Y pues bueno, aquí podemos observar precisamente algunos fetos muertos. El aborto, la muerte fetal y el aborto generalmente se dan hasta el último tercio de gestación, es decir, entre los días 45 y 55, y puede generar abortos sucesivos en las hembras, que pueden ser 1 o 2, y se tienen reportes de hasta 4 abortos seguidos. Consecutivos, era la palabra. Importante en la patogenia de Brucella canis es que una vez que se diseminó la bacteria, comienza a eliminarse en los diferentes sustancias o restos o tejidos en los cuales ya hablamos. Y además, al ser un agente intracelular, generalmente tiende a persistir dentro de un animal. Es decir, después de unos 2, 3, 4 meses, generalmente las bacterias cesan, los cuadros febriles en caso de que hayan existido cesan y el animal se da por recuperado. Pero ¿qué pasa? Realmente la bacteria sigue ahí dentro y puede generar, digamos, reinfecciones o puede volver a presentarse la enfermedad en este animal. Y una característica importante es que Brucella va a generar bacteriemias intermitentes que pueden prolongarse hasta por 2 años. Bueno, es precisamente por esta bacteriemia, el intermitente, el hecho que es difícil de aislar en los cultivos, porque puede que tú tomes una muestra de sangre, realices un hemocultivo y te salga negativa, pero te va a salir negativa porque en ese momento no había bacteremia. Pero si tú lo tomas a lo mejor y una semana después, a lo mejor la bacteremia intermitente sí estaba expresándose y entonces ahí tu hemocultivo puede que dé positivo.
Niveles de prevención, pues ya conocemos los niveles primario, secundario y terciario. En cuanto al nivel primario, pues podemos hablar principalmente de el estado de salud del animal, cómo se encuentra su sistema inmunológico. Se sabe que las vacunas pues son un principal mecanismo de prevención primaria. Sin embargo, no existen vacunas contra Brucella canis. En los últimos años se ha buscado diferentes candidatos para vacunas, sin embargo no se ha encontrado uno que sea adecuado. Y entonces, importante la prevención primaria, pues el desarrollo de alguna vacuna que pueda prevenir esta infección. Eh, en el nivel secundario, que es diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, tenemos diferentes pruebas diagnósticas como antígenos teñidos con rosa de Bengala, que es la prueba principal que se realiza para Brucella canis, pruebas serológicas que, que nos van a ayudar a determinar si se encuentran anticuerpos contra Brucella, y la limitación del daño, ¿no? Es decir, qué es lo que vamos a utilizar una vez que el animal ya se infectó. Generalmente es antibioterapia, principalmente con tetraciclinas. En cuanto al nivel terciario, que es la rehabilitación, pues bueno, es importante la consulta periódica al médico veterinario debido precisamente a la bacteriemia intermitente, la cual mm, pues nos puede generar infecciones posteriores, y es por eso que el animal tiene que estar en constante eh, revisión. Existe una norma oficial mexicana que está aquí abajo, que nos habla sobre eh, los mecanismos de prevención primaria para la brucelosis, no solamente de Brucella canis, sino de otras brucelas. Se centran principalmente en Brucella abortus, suis y melitensis, debido a que son las más patógenas. Y pues bueno, algo que no les mencioné aquí atrás es la afinidad por tejidos fetales se debe a que la placenta y en los tejidos fetales existe una gran expresión de un carbohidrato conocido como eritritol, el cual es, digamos que una fuente de carbono muy importante o la favorita de Brucella, y que además se cree que está asociado con la expresión de muchos de sus mecanismos de virulencia y de patogenicidad. Y ya por último, hablamos sobre el canal endémico, que es nuestra actividad que realizamos con respecto a lo que se estuvo trabajando a lo largo del curso. Este canal endémico o índice endémico se realizó obteniendo información del sistema epidemiológico nacional, perdón, el sistema epidemiológico nacional, revisando pues sus registros históricos para el caso de los últimos 5 años, que van de 2015 a 2019, y a los registros semanales que fueron calculados ya después por mes del 2020. Entonces, obtuvimos este canal endémico, el cual realmente tiene una, una un margen pues bastante amplio a comparación de los ejercicios que vimos en clase. Claro, no sé cómo funcione con otras enfermedades, pero pues en este caso, por ejemplo, vemos que en donde es un poquito más amplio, va desde que son 145 a 310, por ejemplo. Entonces un margen pues que se ve aparentemente amplio. Y bueno, ¿cómo se comportaron los casos de brucelosis en el 2020? Eh, para empezar, estos son casos de brucelosis, pero no se menciona de qué Brucella es. Supongo que es Brucella abortus, pero, pero no, en los registros solamente se menciona brucelosis, pero no se menciona asociado a qué especie es precisamente. No sabemos si es alguna en particular o,
se conjuntaron las infecciones de las diferentes especies. Pero yo supongo que es más de Brucella abortus. Entonces, vemos que en enero comenzamos encontrándonos dentro de la zona de seguridad, debajo de, de Q1, pero posteriormente para febrero nos fuimos introduciendo dentro de la zona de seguridad, perdón, aquí creo que dije seguridad, estábamos dentro de la zona de éxito y posteriormente fuimos acercándonos a la zona de seguridad, donde nos mantuvimos 2 meses, al menos hasta marzo, y después bajamos y pues con un margen muy amplio para los meses de abril a agosto, que es el periodo actual, por lo que podemos decir que en estos momentos nos encontramos en una en la zona de éxito, en una zona en la cual se están previniendo bien la enfermedad, se está trabajando en ella. Y pues bueno, esto sería todo de mi parte. Entonces, pues si tienen dudas, yo creo que pues pueden contactarme después. Eh, y pues espero que haya sido clara esta presentación. Y espero no haberme extendido demasiado. Pues bueno, esto es todo de mi parte. Les agradezco por su atención de mi parte, Daniel, de parte de mi equipo, Josué y Sergio. Y pues espero verlos pronto.